Ahora sí, bueno. Bueno, buenos días. Este es un nuevo intento de realizar esta entrevista a Gabriel Solano, porque ustedes saben que, digamos, como denunciaba la izquierda en su campaña electoral, nos quieren proscribir. Y esto incluso sucede acá mismo en plazadebayo.com, donde quieren proscribir la obra de Gabriel Solano, pero no lo lograrán. Gabriel, buen día. Buen día. Te llamamos porque nos pareció interesante. Sí, vos fuiste candidato a diputado en la última elección y probablemente si hubiesen habido unos poquitos miles de votos más hacia tu candidatura, 3.824, bueno, tan pocos como esos, hoy podrías haber estado en la sesión del Congreso planteando una postura respecto a la nacionalización de YPF. Me pareció interesante esto, se escuchan distintas voces sobre la cuestión y queríamos conocer cuál habría sido la posición de la izquierda respecto a la nacionalización de YPF. A mí me parece que es importante, ya que hablabas de la campaña electoral, remontarnos a las polémicas que existieron. Porque lo que está ocurriendo ahora, nadie puede darse por sorprendido. Por lo menos en el frente de izquierda, durante la campaña electoral fuimos muy enfáticos en denunciar que el país marchaba un vaciamiento petrolero, energético muy grande, de igual forma que estaba ocurriendo en otras áreas, la crisis del transporte, que con esta tragedia de 11 se puso muy de relieve, la cuestión de los subsidios, que la campaña electoral lo dijimos una y otra vez, insostenible 80.000 millones de pesos de subsidios, y el gobierno estaba vaciando el Estado en función de salvar a los capitalistas. En el tema del petróleo era muy claro, al punto que este año, de acuerdo a todos los análisis que existen, el gobierno tiene que importar gas y petróleo por 12.000 millones de dólares. Una cifra imposible. Porque el gobierno no puede emitir dólares, podrá emitir pesos, tiene achicones, todo, pero dólares no puede emitir, eso solo lo hace Estados Unidos. Entonces, frente a esta crisis que corre el riesgo de llevarse al gobierno puesto, el gobierno toma esta medida. ¿Y por qué lo hace? Inicialmente lo hace con un objetivo concreto, elemental, urgente, que es quedarse con la caja de YPF. Ese es el tema inicial. El gobierno se queda con la caja de YPF y de esa manera busca financiar las importaciones de combustible. YPF tiene un ingreso, un flujo de caja por sus ventas, tiene, creo que se calcula unos 1.200 millones de dólares que todavía no distribuyó en términos de dividendos, y con eso, por lo menos en parte, hacer frente a lo que es esta necesidad de 12.000 millones de dólares de importación. Pero acá se da la primera denuncia del Frente de Izquierda, que el gobierno con esta medida va a continuar el vaciamiento de YPF que hizo Repsol. Porque si la plata de YPF se va a utilizar para pagar las importaciones, YPF seguirá cada vez más descapitalizándose, perderá más reservas y sus beneficios que ingresen por el flujo de caja se utilizarán para la compra en el exterior. Es decir, que el vaciamiento continúa, que fue una etapa que pusimos en Prensa Obrera, ni bien Cristina Kirchner anunció esto, el vaciamiento continúa. Esto es en forma inmediata. En términos ya a mediano plazo, estamos en un planteo de reprivatización. Antes de seguir con esto, porque vos decís el vaciamiento continúa. Hay una situación de vaciamiento anterior, digamos. Eso ya no lo duda nadie. Esto no lo duda nadie, el mismo gobierno lo dice, sin pensar en las responsabilidades sobre ese vaciamiento. ¿Esta no sería una medida para parar ese vaciamiento justamente? O sea, ante una situación en la que el Estado se ve obligado a importar estos 12.000 millones de dólares de hidrocarburos, esta medida no apunta a cambiar esa situación anterior. ¿No es una situación mejor que la anterior? ¿No implica un posicionamiento del Estado argentino nacional sobre sus recursos naturales? No, primero pensar lo siguiente, los 12.000 millones los van a tener que seguir importando, porque una reversión de tendencia de la producción de petróleo y gas no es de un día para el otro. Lleva años. Y va a reclamar un cambio de la política tarifaria en el país, cosa que lo están diciendo por todos lados. Es decir, esto va a requerir un tarifazo, porque el vaciamiento que existió en Argentina, ¿por qué se desarrolló? Porque Argentina tuvo precios internos más bajos que en el mercado internacional y hubo una huelga de inversiones. Vamos a producir solo si podemos vender el gas y la nafta al precio internacional. Pero acá la perfidia fue muy grande porque, por ejemplo, no producían gas, pero las mismas empresas que hacían huelga de inversiones en el país era la que importaban el gas. Y el gobierno les pagaba el precio internacional. Con Repsol lo que ocurrió es de locos. A Repsol, por ejemplo, se le pagaba acá
$2 y pico el millón de BTU, que es como se mide el gas. En el mercado local. Pero cuando lo traía importado, le pagaban el precio internacional. Es decir, que Repsol, por un lado, desabastecía al país, pero por otro lado hacía grandes negocios con la importación, porque sí se le pagaba el precio internacional. Entonces, el vaciamiento fue claro, todo el mundo lo denunció, y el gobierno que lo promovió, con el acuerdo con Eskenazi, al permitirle que todos los dividendos de YPF se utilicen para pagar la compra del 25% del paquete accionario que el gobierno le dio a Eskenazi, fue un vaciamiento promovido por el gobierno en forma abierta. Cuando tuvo un límite, que es estos 12.000 millones, toman esta medida. Pero para hacerse la caja de YPF y pagar esas importaciones, el vaciamiento de YPF va a continuar, porque la plata que YPF recaude ahora no se va a invertir en YPF, se va a utilizar para pagar importaciones. Hoy dice un diario, Clarín, lo leí en Clarín, nadie me acuse de nada de la Corpo, pero está en el diario, que por ejemplo, en Bolivia, Repsol acaba de terminar una inversión por el cual va a permitir multiplicar por 6 las exportaciones de Bolivia de gas a Argentina. ¿A qué precio? Al precio internacional. Es decir, que Repsol sigue haciendo negocios con el Estado argentino al precio internacional y el vaciamiento no va a continuar. La plata que obtenga YPF va a ser para pagar a Repsol el gas que venga de Bolivia. Ese es el punto claro, y el gobierno toma esta medida porque realmente las condiciones de la crisis en las cuales llega corre el riesgo de llevarse puesto el propio gobierno. Porque un gobierno con una crisis petrolera, energética en general, de tarifas, de el transporte, es un gobierno en una situación de crisis, y por lo tanto no está en juego un problema petrolero para apoyar o no una medida. Acá está en cuestión un gobierno que reclama su continuidad. Y el Frente de Izquierda no apuesta a la continuidad del gobierno. Y mucho menos cuando el gobierno plantea que para esa continuidad le aprobemos una ley de reprivatización de YPF. ¿Por qué es reprivatización? Bueno, eso lo dicen ellos mismos. Ahí tenemos, se ha acabado una polémica porque Cristina Kirchner dijo, esto no es una estatización. Ella buscó la forma de ahuyentar fantasmas estatistas y dijo, no es una estatización. Y eso la ley es muy clara. Porque la ley contempla que sigue siendo una sociedad anónima y que buscarán, bajo diferentes modalidades, acuerdos con las grandes empresas internacionales de petróleo. La Exxon, la Chevron, están todos desfilando por Puerto Madero, viéndose, ahí hice un casting, algunos de ellos titularon así, que hace Debido y que hace Axel Kicillof, buscando inversiones, y estas inversiones, como se están todos los diarios, va a ser una reversión de la política llevada hasta el momento, porque van a pedir un aumento de las tarifas. Y es lo que se le va a dar para que se pueda explotar Vaca Muerta, estos yacimientos gasíferos. Hubo, por ejemplo, una reunión con la empresa francesa Total, el gran monopolio francés de gas y petróleo. ¿Cuál es el objetivo? El gobierno lo ofrece, te aumentamos el precio, pero aislamos a Repsol. Y Repsol queda como una empresa aislada en el mercado internacional, quedará pataleando, reclamando una indemnización justa, pero ni siquiera esta indemnización va a ser justa porque le van a enchufar al Estado argentino un pasivo de 9.000 millones de dólares. Entonces hay una reprivatización muy clara, se va a un acuerdo con empresas internacionales, sigue siendo una sociedad anónima que tiene que distribuir dividendos a sus accionistas, y el 70%, esto nunca hay que olvidarse, del petróleo en el país no está a manos de YPF, sino que está a manos de otras empresas que han seguido la misma huelga de inversiones que YPF y a las cuales no se las tocó. Bueno, ese es un tema, ¿no?, interesante, porque cuando uno piensa en la nacionalización del petróleo, piensa en la nacionalización del recurso en general para el país, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que sucedió con Cárdenas en México, ¿no? Que se nacionalizó el petróleo. En la fin de la década del 30. Sí, volvió a manos del Estado Nacional el control sobre no el control, sino la propiedad de ese recurso. Acá no está todo el petróleo nacionalizado, ni siquiera, digamos, no solamente el 51% de YPF, sino ni siquiera el resto de las otras empresas que se dedican a la extracción, ¿sería así? Para nada. La reforma del año 94, que le dio la reelección a Carlos Menem, pasó la propiedad del subsuelo a las provincias. Y de esa forma, bueno, Menem se aseguró los votos para su reelección, compró los votos de todos los caudillos provinciales, y también vinculó de una manera muy estrecha a las provincias con el negocio petrolero y los grandes monopolios que manejan el petróleo. Sí. Néstor Kirchner hizo escuela en esto. Hay que decirlo, Eskenazi fue el que se quedó con el Banco de Santa Cruz privatizado, y el que manejó estos 500 millones de dólares de regalías mal liquidadas
que le tuvieron que dar a Santa Cruz, que en un momento andaban por el mundo girando, hasta que un día dijeron se gastó. Y desaparecieron esos 500 millones de dólares, es mucha plata, sobre todo para una provincia como Santa Cruz. Es decir, que ahí hubo una política deliberada de vincular los estados provinciales y sus oligarquías con el negocio petrolero. Esta medida que toman ahora afecta solamente a una empresa que tiene un 30% del negocio, que no es la empresa más importante, ni por lejos, de las instaladas en el país, en el mercado internacional. Es una empresa mediana, básicamente que sus accionistas tenían que ver con el negocio hipotecario en España, y han entrado en quiebra como consecuencia de la crisis internacional, y la fuga de dinero hecha de Argentina a España era justamente para solventar la quiebra por el negocio inmobiliario en España. Cuando pasó una cosa rara, vos fíjate lo siguiente, para que la gente razone el problema. Cuando entra Eskenazi, no pone un peso. Cuando una empresa vende una parte de su paquete accionario, habitualmente lo hace buscando capital. Yo tengo, por ejemplo, el 100% de mis acciones, pero digo, bueno, te doy el 25% a vos, pero vos me das plata por ese 25%, y con ese 25% amplió el radio de negocio de mi empresa. No fue lo que ocurrió. Eskenazi no puso un peso. La plata para que Eskenazi compre, ¿quién se la daba? Repsol. Es decir, yo tengo una empresa, vos te quedas con el 25% y yo te doy la plata a vos para que vos me la pagues a mí. Parece absurdo, ¿o no? ¿Por qué Repsol rescinde un 25% si él está dando la plata para eso? Porque el acuerdo con Néstor Kirchner consistía en que de esa manera se podían fugar todos los dividendos a España. Porque Eskenazi iba a pagar ese 25% utilizando el 100% de los beneficios de la empresa. Entonces fue un acuerdo, resignó de alguna manera a Repsol un 25%, pero para llevarse todo el dinero al exterior. Y de esa manera socorrer a sus accionistas en crisis. Eso fue lo que ocurrió. Este vaciamiento promovido desde el poder tocó un techo. Entonces ahora vamos, pero Repsol es una empresa, lo dijo Labaña, nadie va a llorar por Repsol. Están los reportajes que salieron ayer en los diarios. Otras empresas mucho más importantes están haciendo cola para quedarse con el negocio petrolero y no va a ser fácil. Pero a ver, digamos, esto nos promueve un enfrentamiento con una empresa de una raigambre imperialista como Repsol, de un Estado que también tiene intereses colonialistas en ciertos lugares como Argentina, digamos. Esto nos promueve un enfrentamiento, y si no, ¿por qué tendría una defensa tan grande Repsol por parte del gobierno de Rajoy, si no le provocará algún tipo de crisis internacional? No, lógico, el gobierno español va a defender a Repsol. Pero el problema es que el gobierno argentino y el Estado argentino se colocan en una posición de arbitraje para redistribuir el negocio petrolero en el país. Dice, bueno, ahora estaba distribuido de la siguiente manera: el 30 y pico tenía Repsol, por ejemplo, las empresas norteamericanas tenían poco peso en el país. Porque como estaba Bulgeroni, que estaba asociado a una empresa británica, estaba la empresa Total, que es más importante en el gas que la propia Repsol. Las empresas norteamericanas tenían menos peso. Ahora, el gobierno como árbitro va a buscar redistribuir el negocio petrolero beneficiando a otros sectores. Por ejemplo, esta reunión con Obama, previo al anuncio de Cristina Kirchner, hay muchas versiones que indican que Obama dio un visto bueno en la medida que, por un lado, tiene que comprender que era inviable que el gobierno coloque 12.000 millones de dólares para la importación. Ningún país lo iba a tolerar. Iba a la quiebra del Estado argentino, y el imperialismo tampoco quiere tolerar que el Estado vaya a la quiebra, porque si toma la quiebra se produce una insurrección. Es decir, es una medida de salvataje del propio Estado. Pero luego, si entra la Exxon, si entra Chevron, si incluso se desplazan a capitales chinos que se pueden querer instalar en el país, de esa forma una parte del imperialismo puede darle un visto bueno. Entonces, acá puede haber una puja imperialista porque hace con el petróleo argentino, pero yo te decía, no va a ser tan fácil. Porque para eso tiene que cambiar las condiciones del negocio en el país, y en primer lugar la política tarifaria. Entonces, si vamos a un aumento importante de la nafta y del gas, en momentos que la inflación ya es muy alta y que el gobierno quiere colocar un 18% de techo de las paritarias, algo no cierra. Entonces el gobierno quiere actuar como árbitro de todas estas contradicciones, pero lo supera. Entonces uno lo ve que Cristina tiene que atacar a las 60 cuando anuncia la privatización, la estatización esta trucha, porque no quiere que el movimiento obrero luche por condiciones salariales mucho más ventajosas. No busca un acuerdo con el imperialismo y le ofrece integrar los negocios del petróleo en el país. Entonces, esta es la política, es una reprivatización,
que lo dicen ellos mismos porque quieren el acuerdo con las grandes empresas, en la cual el Estado juega un papel de arbitraje. No estamos en una estatización, lo han dicho ellos, tampoco una nacionalización, porque el petróleo va a seguir siendo manejado por empresas internacionales. Entonces, la parafernalia que se puede ver, digamos, esta situación de festejo de una medida nacionalista, es una puesta en escena, sería una puesta en escena, digamos, todo este festejo por una medida que justamente reivindica retrotraer una medida a una situación anterior a la década de los 90. Digo, quienes defienden la medida del gobierno plantean, bueno, estamos otra vez, una vez más, este gobierno está combatiendo esas medidas que se tomaron en los 90, y entonces otra vez la empresa pasa a manos del Estado. Si vos ves bien, estamos peor que con Frondizi. Porque con Frondizi... ¿Estamos mejor que con Menem? Depende, bueno, con Menem, más acá es la política de extensor del año 90 y pico, que es cuando se convierte en sociedad anónima YPF. Y esto fue promovido por Menem inicialmente, luego la transferencia de Repsol se da al fin de la gobierno menemista de 98. O sea, estaríamos volviendo a la situación de la primera privatización de YPF. Claro, porque sigue siendo una sociedad anónima. Por ejemplo, los ingresos de YPF no van a figurar en el presupuesto del Estado, porque no es una empresa estatal. Se maneja con la lógica de una empresa capitalista. Entonces, ya digo con Frondizi, porque cuando Frondizi quiso hacer los famosos contratos petroleros, y los hizo, luego Ilía los va a anular posteriormente, YPF manejaba todo el petróleo del país. Ojo, no es lo que ocurre ahora. Es decir, era otra cosa. Y hace contratos. Acá vamos a tener que el 70% del petróleo lo manejan otras empresas y no YPF, y la parte que maneja YPF va a ser concesionada a otras empresas internacionales, como lo están discutiendo ahora. Entonces, si el movimiento popular se opuso a Frondizi por ser una entreguista, e Ilía vino luego a anular esos contratos, estamos muy por detrás de eso. Como medida nacionalista, no es de cuarta, es de sexta. Pero a mí me parece importante, claro, sí, de sexta, pero no es, hay que tomarla solamente en la letra fría de la ley, que es una ley de nueva privatización. Vale mucho entenderla en el contexto de crisis que el gobierno se ve obligado a tomarla. Es un contexto en el cual el gobierno se asoma al abismo, en condiciones muy grandes. Venía la crisis tras crisis, tuvieron que instalar casi un corralito cambiario en el verano, anunciaron una quita de subsidios que no la pueden implementar, o le cuesta muchísimo implementar, porque esa quita de subsidios no sabe a dónde van. Entonces han decidido postergarla a través de una emisión desenfrenada de pesos. También se decía lo siguiente, que digamos la llegada de Axel Kicillof, digamos, y la mayor influencia en la perspectiva del gobierno, planteaba dejar de lado la política de fin de los subsidios por este tipo de medidas que apuntarían al productivismo, como la supuesta nacionalización de YPF. Hay un giro con la influencia de Kicillof, un keynesiano, digamos, que viene de la facultad y que incluso, digamos, tuvo algún tipo de experiencia más izquierdista que el resto del gobierno. Mira, si hay algún giro, en principio la política de gobierno hasta ahora tuvo que ver con que la renta petrolera, y este papel de arbitraje es importante, no benefició al pueblo, sino benefició a un sector de los industriales. Porque ¿qué ocurre? Si la nafta mañana pasa de 5 pesos a 10, y el salario se incrementa en esa proporción, al trabajador le va a dar más o menos lo mismo. Porque a mí lo que me importa cuál es la capacidad adquisitiva de mi salario. El problema es que se aumentan los costos para el empresario. Entonces, todos los subsidios que existieron, incluso los subsidios en materia energética, ¿a quién beneficiaron? ¿A los trabajadores? No. Beneficiaron a los empresarios instalados en el país, ya sean nacionales o extranjeros, que pagaban salarios bajos. Este es el punto crucial. La Unión Industrial se reunió, no pudo sacar un comunicado común. Y el presidente de la Unión Industrial tuvo que actuar por Twitter, en forma individual. Porque también hay una división de la Unión Industrial, de quienes no están a favor de la medida, y quienes consideran que mejor esta política de precios subsidiados por el Estado, porque si se corta, la renta petrolera que hoy beneficia a los empresarios indirectamente pagando salarios bajos, pasa a beneficiar a otro sector capitalista que es directamente los monopolios petroleros. Ahora, los trabajadores no estamos ni con los de la UIA que están a favor, ni con la UIA que están en contra, que los dos coinciden
en el punto de que los salarios tienen que ser bajos. Ujú. Hay una política similar en ese sentido. Axel Kicillof, por tu pregunta, él viene a hacer un planteo posiblemente de ver cómo se llama esta renta, pero según informan todos los diarios, en las reuniones que hubo hasta ahora, él prometió cambiar la política tarifaria en el país. Ujú. Y va a ser interesante lo siguiente, vamos a tener tarifazos nacionales y populares. Ujú. Porque hasta ahora se ve un tarifazo, ojo que aumentó la nafta. Los que tienen coches saben que aumentaron ya prácticamente un 100% en el lapso de un año y medio. Pero cuando mañana haya un nuevo aumento de la nafta, te van a decir, escuchame, ¿qué protestás? Es para el YPF nacional y popular. O vamos a tener el privilegio de quien anda en coche mientras otro anda en carro. Ujú. Entonces, oponer a sectores populares, que un obrero que tiene un coche frente a otro que no tiene un coche, como se escuchó cuando fue los subsidios. Vamos a beneficiar a que paga el gas barato en Almagro, si otro en Jujuy no tiene gas, entonces que el de Almagro le pague el de Jujuy, cuando el problema no es el de Almagro, sino es los grandes negocios capitalistas. Entonces, también el tarifazo que se viene lo quieren legitimar con un nacionalismo, entre comillas. Entonces que esté muy atento porque ya escuchamos el discurso del gobierno para legitimar el tarifazo anterior. Ujú. Altamira dijo una cosa interesante que me gustaría que aclares en el siguiente sentido, que planteó que la expropiación parcial de YPF de todas maneras le marcaba un camino a quienes hoy estaban manifestándose en España, ¿no? Entonces sería una medida contradictoria porque marcaría un camino para los españoles, pero plantearía una oposición a los trabajadores argentinos. ¿Cómo sería esta cuestión? No, hoy justo escuchaba un noticiero antes de venir por acá y acaban de anunciar en España un ajuste que ajusta a lo López Murphy, Ujú. una reducción nominal del presupuesto de salud y educación. Entonces, indudablemente el pueblo español, que el gobierno español lo quiere imbuir un nacionalismo falso, de defensa de una empresa, que es una empresa que descarga su crisis frente a los trabajadores de España, nosotros tenemos que plantear en España, los trabajadores tienen que luchar por expropiar Repsol. Realmente, bajo control de los trabajadores, como acá también está planteado. Lo que ocurre es que acá no está llevándose adelante realmente una nacionalización de los recursos naturales, no se está llevando ni siquiera una estatización de la empresa que tiene un 30%, sino se está llevando adelante un vaciamiento de esta empresa que tiene una reprivatización. Pero desde el punto de vista de la crisis que esto arma, nosotros estamos con los trabajadores españoles y decimos, ojo, no nos confundamos. Tenemos nosotros que luchar porque los recursos naturales sean manejados por los trabajadores Ujú. para que sirvan en beneficio de los pueblos y no en beneficio de los monopolios internacionales. Nosotros acá podemos combatir a Repsol, pero también vamos a combatir a los gobiernos que producen estos vaciamientos y que quieren abrir el negocio a otras empresas, Ujú. tan fuertes o mucho más incluso que la propia Repsol. En la campaña también se dijo lo siguiente, que o se planteó que, digamos, ante la nacionalización de las AFJP, aunque hubo un apoyo crítico por parte de la izquierda a esa medida. Ahí fue una estatización. Bueno, Esto no lo es. Esto no lo es, esto es diferente. Si se hubiera estatizado el 100% de YPF, ¿hubiera habido un apoyo crítico de la izquierda a esta medida? Bueno, habría que era una medida distinta. Ujú. Indudablemente lo era. Pero la estatización de las FJP, con esta expropiación del 51% de YPF Sociedad Anónima, tiene un punto de contacto igual. Ujú. En los dos casos fue en busca de una caja. Ajá. Porque a nosotros no se nos escapó jamás que cuando el gobierno que había beneficiado a las FJP bajo toda la forma toma esa medida, no lo hace en función de pagar el 82% móvil. Hoy el 80% de los jubilados cobra 1.687 pesos. Ujú. Un alquiler de un departamento de 2 ambientes vale eso. Entonces, 1.680, no se tomó la FJP para esto, se usó para pagar la deuda externa. El ANSES está siendo liquidado. Entonces nosotros dijimos, apoyamos la estatización de las FJP, pero advertimos que el gobierno la va a vaciar. En este caso, como vaciaron el ANSES, van a vaciar más YPF. Ayer salió otra noticia, por ejemplo, están vaciando el Banco Nación. Como el gobierno tiene un déficit fiscal muy fuerte, pero muy fuerte, acaba de tomar un préstamo del Banco Nación. ¿A qué tasa de interés? Al 8% anual, en pesos. Yo quiero ir que me lo den a mí,
con una inflación del 25% en pesos, un préstamo del 8% en pesos es un vaciamiento. Entonces estamos vaciando el Banco Nación, se va a vaciar más YPF, lo mismo con el ANSES, ocurre con el PAMI. Las cajas del Estado, las que no son parte del presupuesto directamente del Estado, son cajas independientes, están siendo tomadas frente a un vaciamiento del Estado que ha llevado adelante el kirchnerismo para reconstruir esta famosa burguesía nacional de los Eskenazi y compañía. Para ir terminando, y no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Gabriel, lo puede hacer, lo puede enviar acá a Twitter, pero te quería, para volver al origen de la conversación, ¿cómo hubiera votado Gabriel Solano si hubiera tenido esos 3.000 votos más? ¿Cómo hubiera votado Solano en la Cámara de Diputados acerca de este proyecto? Hubiésemos votado en contra. En contra. En contra. O en contra, o sea, hubiese votado también, digamos, yo qué sé, con Rodríguez A, en contra. O no sé quién vota en contra, pero quiero decir... Entiendo el desafío. Mira, uno cuando vota en contra, puede votar en contra por múltiples motivos. Pero el punto clave es votar en contra. El Frente de Izquierda, si se pronuncia en contra y se pronunció en contra, tiene un futuro, a nuestro entender, muy, muy auspicioso. Y se va a demostrar un crecimiento acelerado del Frente de Izquierda. Pues, ¿cuál es acá el tema clave? Por ejemplo, si uno escucha a Pino Solanas, agarremos la comparación. Él va a decir cosas muy parecidas a las nuestras. Que el gobierno es el responsable del vaciamiento. Que esto va a ser tiende a reprivatización porque se está buscando el acuerdo con todos. Que no se afecta a las empresas que tienen el 70% del negocio petrolero y gasífero. Pero ¿por qué lo apoyan? Lo apoyan no porque es un pasito adelante, lo apoyan porque el gobierno lo está chantajeando con que si no lo apoya este gobierno cae. Está al límite del derrumbe. Como consecuencia de todas las contradicciones brutales que se pusieron de manifiesto después del 54% de Cristina. De todo tipo y color. Entonces acá lo que está en juego no es un problema petrolero, es un problema político. Si la izquierda argentina va a ser rehén, furgón de cola de un gobierno lleno de contradicciones y que finalmente gobierna para los capitalistas, o si va a defender un planteo independiente de los trabajadores. Esa es la clave del problema estratégico que está planteado acá. Quienes quieren presentar esto como un tema petrolero, de recursos naturales, se equivocan. No es lo que está en juego acá. Si uno mira a Venezuela, es interesante, porque la izquierda en Venezuela, la izquierda independiente, revolucionaria, combativa, ha sido pulverizada. Son todos chavistas. Incluso ahora, frente a estos problemas de salud tan graves que tiene Chávez, uno tiene la idea de que cuando haya que enfrentar a la derecha y no hay nada revolucionario. Ha sido todo cooptado por el chavismo. Entonces la izquierda argentina tiene que plantar bandera y decir, no apoyamos esta expropiación trucha que tiene una privatización, que es para salvar un gobierno en crisis, un gobierno que ataca a los trabajadores, y decimos, nosotros defendemos un planteo independiente, obrero y socialista. Hay que tener personalidad para que en los momentos claves decir lo que hay que decir, porque si no, ¿qué gracia tiene andar diciendo todo y cuando llega el momento de definir dice, bueno, entonces salvamos al gobierno? Muy bien. Solamente una cosita, pero por ahí es para otro debate, pero solamente para ver si podés hacerme una aclaración breve sobre este tema. Repetir recurrentemente la cuestión de salvar al gobierno o la posibilidad de un derrumbe del gobierno. Digamos, esto no es una exageración, digamos, frente a un gobierno que hace 5 meses sacó el 54% de los votos. No, no es una exageración. Mira, un gobierno que saca el 54% de los votos y luego tiene que establecer un corralito cambiario. Tiene que anunciar, cosa que no había dicho nunca la campaña electoral. Tiene que anunciar que quita todos los subsidios, cosa que no había dicho la campaña electoral. Que tiene una catástrofe ferroviaria de alcances increíbles. Yo si fuera Cristina no dormiría porque pienso que todo el mundo choca un tren en cualquier momento. Ahora tiene que expropiar la principal empresa del país, de la cual había sido carne y uña. Quiere decir que el 54% indudablemente algo marca. Pero estructuralmente el gobierno está en un cuadro de agotamiento. Entonces, si el gobierno no tomaba esta medida, indudablemente no podía mantener las condiciones de una gobernabilidad. No podía, el país marchaba. Ahora, ojo, viene el invierno, veremos si va a haber gas en el invierno y a qué precio va a haber gas en el invierno. Pero esta es la crisis que tiene planteada estructuralmente el gobierno. Nosotros tenemos que ponerla de manifiesto y enfrentarlo. La oposición, con esto termino, ¿por qué vota a favor? Porque fíjate que cuando
Se produce la 125, te acordarás, el tema de las retenciones, se divide los partidos capitalistas. Pero luego de eso, cuando toman las FJP y cuando toman la reserva del Banco Central, la UCR apoyó. Todo el mundo apoyó. El Senado y diputados aprobaron los proyectos del gobierno, cosa que no ocurrió con la 125, que le votaron en contra. Ahora va a pasar lo mismo que con el Banco Central, porque el gobierno está en una crisis y pone en juego su gobernabilidad, y todos tienen que salvar la gobernabilidad del gobierno. Esta es la clave del proceso político. Entonces, indudablemente la cosa está movida, y nosotros queremos plantar bandera. Termino diciendo, el 1 de mayo, en Plaza de Mayo, el Frente de Izquierda levanta una tribuna donde se va a plantear estos temas. Finalmente nadie hace un acto 1 de mayo, solo el Frente de Izquierda. Arrugó la burocracia en todas sus variantes. No hay otro planteo que el Frente de Izquierda, que levanta una tribuna de unidad de los trabajadores, la nacionalización integral de los recursos naturales, bajo control de los trabajadores, la unidad de América Latina para eso. Vos fíjate que América Latina es un desastre porque Evo Morales defiende a Repsol. Voy a escuchar a Longobardi con González Oro en ese pasaje que hace en el Radio 10 a las 9:10, y González Oro dijo: me tengo que autocriticar. Yo no apoyaba a Evo Morales, pero me di cuenta que es un gran gobernante. ¿Por qué dice eso? Porque Evo Morales dijo: con Repsol nos llevamos de 10. Y ahora sale Brasil diciendo: acá nos expropiamos. La unidad latinoamericana la vamos a lograr los trabajadores, no estos gobiernos que se dividen rápidamente. Entonces, el 1 de mayo, unidad latinoamericana bajo los trabajadores, nacionalización de los recursos naturales, nuestro planteo al cual convocamos a todos los trabajadores a concurrir. Bueno, muy bien, le queremos agradecer a Gabriel Solano, que ha hecho una revelación escandalosa, que escucha Radio 10 por las mañanas. Así que, bueno. Bueno, me parece lo más entretenido de la radio. Bueno, muchas gracias.